y nada más recordarles que dejamos la ofrenda hasta el final, no se nos vaya a olvidar, acuérdenme. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo. Hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal, la sabiduría que conocemos, como la sabiduría que viene de parte de Dios. Dios, desde el principio, desde su creación, manifestó su poder, su sabiduría en todas las cosas que vemos, en todas las cosas que existen sobre la faz de la tierra. Hay una inmensidad de cosas que Dios, de la manera en que Dios hizo, que están ocultas ahí, que hasta hoy en día el hombre no ha logrado descifrar por completo, o no ha podido descifrar las cosas inmensas que hay y que existen sobre la faz de la tierra, aunque ha habido muchos esfuerzos por entender y comprender cómo se creó el universo, cómo se creó el ser humano, cómo es que existen las cosas que vemos. Sin embargo, no ha habido el hombre no ha logrado entender por completo de todo ello, porque todo se encierra en la sabiduría de Dios. Y bueno, han existido por los siglos muchos personajes o muchos sabios que han querido sobresalir. Y hoy quiero hablar un poquito sobre una historia o un tiempo que pasó el pueblo de Dios, que está dentro de la historia. No lo encontramos en la Biblia, pero está dentro de la historia dentro de la historia de la humanidad. Y se trata de un periodo donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo en una opresión por un general del ejército romano, más o menos en el año, en el siglo tercero, siglo segundo antes de Cristo, es decir, 300, 200 años antes de Cristo. Este hombre, Alejandro Magno, se llamó él. Este hombre fue muy poderoso en batalla, en guerras, y conquistó muchos territorios, entre ellos la tierra de Palestina, la tierra del pueblo de Dios, la tierra del pueblo de Israel. Y el pensamiento de este hombre, su idea por conquistar mucho territorio en el mundo, era unir todas las creencias religiosas de todo el mundo, unir todas las culturas en un mismo pensamiento, en una misma creencia. Y esta idea de él de por fin hacer, digamos, una sola potencia. Todo ser humano, ¿verdad?, todos los hombres de la tierra quieren poder, y ese era el deseo, la ambición de Alejandro Magno. Deseaba poder, deseaba ambición. Entonces su pensamiento fue unir las culturas,
unir los idiomas también, hacer una sola idioma, un solo idioma en todos los territorios que él había conquistado. Dice la historia que nos centramos en Palestina porque es ahí donde comienza esta historia. Palestina, dentro de Palestina se encuentra el pueblo de Israel, el pueblo judío. Este hombre, en su afán de querer forzar al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿verdad?, a entrar en este nuevo orden mundial, se podría decir, en ese tiempo, que todos pensaran como pensaba Alejandro Magno, que todos creyeran como Alejandro Magno. ¿Cuál era su idea de él? Su ideología era introducir los dioses de Grecia a todos los lugares que él conquistaba, dentro de ellos Palestina, Judea, el pueblo de Israel. Entonces Alejandro Magno forzó al pueblo de Israel a adorar a los dioses de Grecia, rendirles culto, venerarle a él, y también él les prohibió dentro de todo esto, les prohíbe al pueblo de Israel adorar a su Dios, porque Alejandro Magno se da cuenta de que el pueblo de Israel solo tiene un Dios. Y el pueblo de Israel, a lo largo de los años, desde que Dios lo eligió como su pueblo y que desde que Dios le dio sus mandamientos, Dios le dijo a Israel: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? El Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. El Dios tuyo es uno solo. Y Dios le dijo a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La cultura de Alejandro Magno era politeísta, tener muchos dioses. Creían en Zeus, en Afrodita, en muchos dioses. Tenían Dios para la guerra, tenían Dios para la lluvia, tenían Dios para el sol, tenían múltiples dioses quienes a ellos les servían y les rendían culto. Alejandro, entonces, cuando se da cuenta que el pueblo de Israel es fiel a un solo Dios y que para el pueblo de Israel no existe más que un solo Dios, oprimió al pueblo de Israel, forzándolos a adorar a sus dioses, obligándolos a renunciar su fe, a renunciar su creencia. Cuando Alejandro Magno se dio cuenta que el pueblo de Israel no aceptaba, no querían ellos adorar a sus dioses, él los mataba. Muchos judíos fueron muertos, murieron por su fe. A veces nosotros, ¿verdad?, conociendo ya creyentes en la palabra de Dios, muchas veces por una ofensa de alguien o por un rechazo de ciertas personas, a veces queremos renunciar a nuestra fe porque no nos sentimos aceptados en cierta área, cierto lugar, inclusive a veces por querer tener un trabajo o querer ganar un puesto más alto, a veces renunciamos a nuestra fe. El pueblo de Israel, los que eran los convincentes del pueblo de Dios en aquel tiempo, ellos, los que no aceptaron esta ideología de Alejandro Magno, este nuevo orden mundial de Alejandro Magno, ellos sufrieron la muerte, los mataron. Mucho judío, mucho del pueblo de Dios que creían que su Dios era único, que ellos no podían adorar a otros dioses, prefirieron morir antes que adorar a otros dioses. Y Alejandro entonces veía la persistencia del pueblo judío, pero los obligaban, los torturaban, les hizo cantidad de cosas, obligándolos a comer cerdo, cosa que el pueblo de Israel no come hasta el día de hoy, ¿verdad? Las carnitas
no come el pueblo de Dios? Porque Dios le dijo que era esa abominación delante de Dios. Las migajas tampoco, ¿verdad? Ni la chuleta, ¿no? Ni la salchicha. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que tú eres un pueblo santo para mí, le dijo Dios. Y no puedes contaminarte con cosa inmunda. Y dentro de ellos el alimento está dentro del alimento dietético, ¿verdad? Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que no debería de comer y que era impuro delante de Dios. Estaba el cerdo. Bueno, como Alejandro Magno se da cuenta, sabe que ellos no pueden comer cerdo, les obliga a comer cerdo y también les obliga a ofrecer sacrificios en el templo de Dios, pero con cerdos. Eso es abominación delante de Dios. Obviamente, cuando van y a punta decimos de pistola, ¿verdad? Pero en aquel tiempo a punta de espada, te dicen: o adoras a tu Dios, ¿qué prefieres? ¿Vivir o adoras a tu Dios? ¿Prefieres adorar a tu Dios o vivir y adorar a los dioses? Mucho pueblo decidió morir, entregar su vida a causa de su fe. Otros sí, por el temor a morir, adoptaron adorar y servir a otros dioses dentro del pueblo judío, porque era mucha la presión. Imagínese usted que llegaran a su casa a ciertas horas con su familia entera y le dijeran: ¿qué quieres hacer? ¿Servir a tu Dios? Si vas a servir a tu Dios, vas a morir ahora. Y si vas a servir a los dioses que nosotros traemos, puedes vivir. Muchos de ellos, mucho pueblo judío tuvo que aceptar y tuvo que vivir bajo esas condiciones. Otros no, les digo, decidieron morir. Y así Alejandro Magno forzó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a aceptar esta cultura, esta ideología. Alejandro muere pero había un pueblo judío que era muy celosos de la ley, de la Torá, y se levantaron en contra de esta ideología. Unos de ellos son hombres que se armaron, tomaron las armas para defenderse, y se les conoce como la rebelión de los macabeos. Es una familia de los macabeos que se rebelaron en contra de Alejandro Magno, y poco a poco, ¿verdad?, ellos peleaban y luchaban para defender su fe. Nos habla mucho de nosotros también, de cuando decidimos defender nuestra fe y que tenemos que tomar las armas, ¿verdad?, para defender lo que nosotros creemos. En aquellos tiempos, o en aquel tiempo, ellos defendían su fe a través de las armas. Nosotros defendemos nuestra fe a través de las armas espirituales, porque son más poderosas, dice el apóstol Pablo. Dice que son más poderosas las armas de milicias que nosotros tenemos. Entonces también nosotros nos levantamos con esa valentía, y eso se requiere de valor. Este grupo de judíos, de los llamados los macabeos, linaje de los macabeos, fueron quienes se rebelaron en contra de Alejandro Magno, y Alejandro Magno nunca se imaginó, ¿verdad?, la fuerza que ellos tenían. Aparte, Dios estaba con ellos. Nunca se imaginó, y bueno, pues fueron derrotando ejércitos para perseverar al pueblo de Israel. Gracias a eso hubo todavía, no se alcanzó totalmente la conquista, digamos, del pueblo de Israel, de su fe, de su creencia en Dios. Entonces dice la historia que después de Alejandro Magno surge un general de Alejandro que se llamó Ptolomeo. Este hombre siguió con la misma idea, el mismo pensamiento de mantener el poder bajo el dominio de la cultura, bajo el dominio de
de la ideología de conquistarlos a través de su cultura, o sea, a través de sus dioses. Pero este hombre hizo algo en particular que nos lleva a reconocer al Dios de Israel, al Dios poderoso, y es que este hombre quiso hacer la biblioteca más grande del mundo. Además, este ejército, además de esta idea, ¿verdad?, de unir las culturas, de hacerse una sola cultura, siendo la más grande de ellos, la griega, la más poderosa, la cultura griega, este hombre quiso juntar todas las creencias del mundo, o todas las ideologías, todos los pensamientos del mundo. Entonces reunió, hizo una biblioteca grande que se le conoce como la Biblioteca de Alejandría. Esta es una biblioteca donde él reunió todos los libros importantes de aquel tiempo, de los escritores, de los pensamientos y de todos los que en ese momento existían, ¿no? Y dice pues la historia que él, ya una vez haber hecho su biblioteca grande, hubo alguien que le dijo: pero te falta un libro. Te falta un libro, le dice. Y él dijo: ¿cuál es? ¿Qué libro es? Dice: el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. Y él le llamó la atención del libro de los Hebreos, de qué se trataba. Y resulta que tienen el poder, están Judea está bajo el dominio de Ptolomeo, y él ordena a un rabino, a un sacerdote de Israel, que le mande, ¿verdad?, a escribas para que le traduzcan la ley de Moisés, la Torá, al griego. Pero este hombre mandó a llamar a 70 sabios de Israel, 70 escribas, 70 traductores de Israel, 72 más bien, de Israel, y los lleva a su palacio. Cuando él los recibe, les hace un gran banquete y los escucha, y él les pide que le hable de la cultura de Israel, de lo que Israel enseña, de todo. Cuando este hombre escucha lo que Israel, lo que estos sabios le hablan acerca de Israel, y lo que habla respecto a la ley de Moisés, este hombre, Ptolomeo, se queda asombrado de lo que oye de los sabios. Entonces nace más su interés, y es ahí donde les pide que traduzcan, porque además el hebreo era una lengua desconocida para ellos, no la entendían. Entonces les pide él que le traduzcan la Torá del hebreo al griego, y ordena entonces a estos 72 sabios a traducir las escrituras, la ley de Moisés. Y sucede que cuando estos hombres por separados, ¿verdad?, los escribas por separados, traducen las escrituras de la ley de Moisés del hebreo al griego, algo milagroso sucede, según cuenta la historia, que los 72 sabios tradujeron las escrituras exactos, iguales todos. Entonces ahí nació más el interés de este hombre, y fue digamos un trofeo para él más, para tenerlo dentro de su biblioteca, la ley de los Hebreos. ¿Qué nos lleva a esto? Que este hombre encuentra dentro de la ley de Moisés una gran riqueza en la enseñanza
porque además este hombre dice, enséñanos qué dice la ley de Moisés acerca de cómo gobernar, de cómo el hombre puede vivir, de la existencia de todo, ¿verdad? De lo que existe. Y cuando este hombre escuchó la ley de Moisés, pues se quedó asombrado. ¿Por qué? Porque los griegos buscaban la razón de la existencia de la humanidad, la razón de la existencia de todas las cosas. Entonces era su constante estudio hacia las cosas, hacia la astronomía, hacia hacia el ser humano, hacia cómo saber. Entonces, como no encontraban la razón de la existencia, se inventaron dioses que según ellos se aparecieron y crearon a los seres humanos y todo esto. Cuando este hombre escucha la ley de Moisés del comienzo, ¿verdad? Génesis, de cómo se creó el mundo, quedó asombrado de lo que la palabra de Dios decía. Amén. Porque la sabiduría le pertenece a Dios. La sabiduría le pertenece al creador del universo. Entonces este hombre se queda asombrado de esto y pues al ser traducido en las escrituras al griego, quedó dentro de Grecia. Esto más o menos sucede entre 200 años antes de Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, ya existía una escritura en griego, la Septuaginta, de donde viene la traducción que nosotros conocemos. Cuando usted va a una Biblia de estudio y busca de dónde viene esta traducción, viene de la Septuaginta. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bueno, dice que había ya dentro aún del mismo pueblo de Israel, mucha cultura griega, porque ese fue el trabajo que hizo Alejandro Magno, de querer influenciar de la cultura dentro del pueblo de Dios. Y lo logró de tal manera que el idioma que se hablaba cuando Jesús vino a esta tierra, el idioma que se hablaba era el griego. Lo que se escribió el Nuevo Testamento, lo que conocemos como es en griego, porque era el idioma que más se conocía, como ahora nosotros conocemos el inglés, pero en aquel tiempo era el griego. Mucho de lo que hoy nosotros conocemos, o mucho de la sabiduría humana que hoy conocemos, viene a través de los griegos, porque su pensamiento era precisamente esto, de colonizar a todo el mundo con su ideología. Y de ahí donde Pablo dice estas palabras, porque comencé con esto para llegar a esta enseñanza, porque dice Pablo, dice, porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Primera de Corintios capítulo 1 verso 22. Primera de Corintios 1, 22. Dice, los judíos piden señales, pero los griegos buscan sabiduría. ¿Cuál era la tendencia de los griegos? Sabiduría. Sabiduría. Entre más sabios era mejor. Conocer, el conocimiento, la sabiduría. Y había mucho, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, tiempos del apóstol Pablo, cuando Pablo escribe esta carta, habían muchos filósofos en aquel tiempo, muchos sabios, o que se decían ser sabios, pero todos ellos, ¿verdad? Dentro de la misma cultura griega que Alejandro Magno se encargó
de esparcir por toda Palestina. Entonces Pablo le está hablando a los griegos que buscan sabiduría. Sabiduría. Dice, los griegos buscan sabiduría. Dice, pero en el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, dice, pero los griegos buscan sabiduría. Verso 24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. Pues miren, hermanos, muchos no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuche esto, porque lo que Pablo está aquí tratando de explicar a la iglesia es precisamente la sabiduría, porque Pablo tenía que debatir con muchos sabios y con muchos filósofos en ese tiempo, y la iglesia estaba en un apogeo creciente. Pero había un problema, que en ese tiempo había también una corriente, esta filosofía griega, que empezaba a infiltrarse dentro de la iglesia. Entonces había quienes por no tener sabiduría, por no tener conocimiento, se hacían o los hacían sentir menos. Pablo entonces explica, la sabiduría no viene de este mundo, dice. La sabiduría viene de parte de Dios. Lo que Pablo le dice, miren, fíjense en ustedes mismos que muchos de ustedes no son sabios. Muchos de ustedes no son filósofos, no son maestros, ¿verdad? Es lo que Pablo dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo que Pablo nos quiere decir acá es de que nosotros, al creer en el Dios de Israel y a creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios nos ha impregnado de su sabiduría. Escuche, de su sabiduría. La sabiduría que el mundo busca, la inteligencia que el mundo busca, es la que Dios ha impregnado a aquellos que le aman, aquellos que buscan del Señor. Amén. Si nosotros, aquí más adelante Pablo dice, en el capítulo 2, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Es un rechazo hacia la sabiduría que existía
en ese tiempo, en el tiempo en que él estaba predicando. Porque les vuelvo a repetir, dentro de las iglesias que Pablo comenzaba a predicar, era la iglesia de Colosenses, la iglesia de Corintios, la iglesia de Filipenses, la iglesia en Gálatas. Son iglesias fuera de Judea. Les habla a los judíos que se habían alejado de la fe verdadera del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por toda esta cultura heleneizante que Alejandro Magno hizo en Palestina. El pueblo judío se alejó de su verdadera fe. El pueblo de Israel se alejó de su verdadera enseñanza. Forzadamente, fueron forzados a alejarse de su fe. Les decía, los mataban. Pero entonces cuando Pablo entra en escena, les habla de esa filosofía. No, dice, no la filosofía de este mundo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando Pablo dice de los príncipes de este mundo, habla de los emperadores, de los gobernantes, la sabiduría, porque muchos se creía que los dioses se encarnaban en los emperadores y eran muy sabios, muy inteligentes. Dentro de la cultura griega se decía que los dioses se encarnaban en los humanos, y por eso es que a los emperadores se les rendía culto, se les forzaba a rendir culto. Entonces Pablo habla de esta sabiduría que está en su pleno apogeo cuando Pablo comienza a predicar las buenas nuevas, el evangelio. Entonces Pablo dice, hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Diga conmigo, sabiduría de Dios. Lo que ese general Ptolomeo, ¿verdad?, descubrió acerca de los hebreos, acerca del pueblo de Israel, la inmensa y la gran sabiduría que existe dentro del pueblo de Israel, en sus escrituras, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Porque hasta eso, hermanos, Dios fue tan perfecto cuando Dios le dio sus leyes, sus mandamientos al pueblo de Israel. Dios fue tan perfecto, y Dios lo quiso hacer así, de una manera perfecta. Y Dios le dijo a su pueblo, ustedes van a ser un pueblo santo. ¿Sabe qué significa eso? Un pueblo apartado. Y les dijo, van a ser un pueblo único de entre todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y a ellos les confió sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces cuando hacemos una comparación de la sabiduría de este mundo y la ley de Dios, obviamente la ley de Dios es mucho más grande, mucho más alto, más sublime. Cuando estos hombres entendieron la creación, que ya estaba escrito miles de años atrás, había un pueblo que tenía la Torá, y que estaba escrito el principio de la creación, y ellos dándose golpes en la cabeza de cómo se creó el mundo. Imagínense cómo les quedó el ojo cuadrado a ellos, porque la sabiduría de Dios es más grande. Y eso es lo que Pablo nos dice acá. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Para nuestra gloria. Entonces lo que Pablo dice, antes no tenías conocimiento, antes no entendías, pero ahora Dios es el que te impregna de esa sabiduría, de ese conocimiento,
en su palabra. Gloria al Señor. El hombre, el ser humano por sí mismo, ¿verdad? El hombre por sí mismo puede querer entender muchas cosas. El hombre por sí mismo puede querer imaginar muchas cosas, pero eso va a ser imposible. Imposible. La historia nos ha enseñado que hay un Dios, un creador, y que ese Dios es el dueño de todas las cosas. Que hay un Dios que ha dejado sus mandamientos, sus ordenanzas, las cuales nosotros nos regimos a través de ella. Gloria al Señor. Y que nosotros podemos vivir a través de ella, y nosotros podemos alimentarnos a través de ella, y nosotros podemos crecer a través de ella. Gloria a Dios. Nuestro comportamiento, nuestra vida, todo lo que encierra en nosotros está alrededor de la sabiduría de Dios. ¿Cómo vivir en plenitud? Está aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo ser más feliz? Está aquí en la palabra de Dios. No hay hombre que conozca el secreto de la felicidad, porque está aquí en la palabra de Dios. Todo está aquí. Todo se encuentra aquí en la palabra de Dios. El hombre quiere buscar sus alternativas, quiere buscar muchas rutas para ser feliz en la vida. Sin embargo, nosotros lo tenemos, está en nuestras manos. Dios le dijo a su pueblo de Israel: mira, he puesto mis mandamientos cerca de ti. Mi palabra está cerca de ti. No está en el cielo, inalcanzable, para que digas: ¿quién subirá al cielo para que nos traiga la palabra? Mucho menos está debajo de la tierra o lo profundo del mar, para que digas: ¿quién bajará las aguas para que nos traiga la palabra? Dios le dijo: está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra. Tenemos lo más maravilloso, está aquí en nosotros. Lo tenemos, lo estudiamos cada vez que nos reunimos en este lugar. Lo estudiamos en la casa, lo estudiamos todos los días, y eso nos ayuda a nosotros a vivir una vida agradable, una vida buena, una vida dichosa. Gloria al Señor. Nos ayuda a ser felices, nos ayuda en nuestra propia felicidad. Está aquí dentro de la palabra de Dios. Amén. Es la sabiduría perfecta. Amén. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Es la sabiduría perfecta lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Amén. Y fue revelado, dice Pablo, fue revelado en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús, amén, vino a este mundo, Él vino a revelarnos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Porque dice que Él mismo fue la Torá viviente, la palabra viviente. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros encontramos el secreto maravilloso que está dentro de la palabra de Dios. La verdad de Dios, la sabiduría de Dios. El mundo, aún nosotros mismos queremos buscar nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Los judíos dicen: no hay nada que Dios se le haya pasado que no esté escrito en las Escrituras. No hay nada. Nada. Aún lo que menos te imaginas está escrito en las Escrituras. Hay muchas cosas que no vemos, como dice el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que todavía no vemos, pero Dios nos los va revelando poco a poco. Dios nos va revelando su palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren revelación de su palabra? ¿Cuántos quieren que Dios les revele su palabra? Pues Dios quiere revelarnos su palabra cada día. Amén.
Colosenses, aquí terminamos. Colosenses capítulo 1. Verso 9. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje. Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche esas palabras. ¿Qué dijo Pablo? Dice: voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes a Dios y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero dice más, verso 10, dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo tiempo. Diga conmigo: agradándole en todo tiempo, llevando fruto en toda ¿qué? ¿Sí dice así? Llevando fruto en toda ¿qué? ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravilloso. Mira, Pablo por una parte nos dice: muchos de ustedes no son sabios, no son maestros, no son inteligentes, porque de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Habían muchos que se creían sabios en el tiempo de Pablo, muchos que se creían maestros, filósofos, grandes pensadores, y son los que de alguna manera querían hacer al pueblo de Dios, a los creyentes en Jesús, en Yeshua, hacerlos sentir menos. Y Pablo dice: no, porque la sabiduría de este mundo perece, pero la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría permanece. ¿Qué sabiduría quieres tú? ¿La sabiduría de este mundo o la sabiduría que viene de lo alto? La sabiduría que viene de lo alto te enseña a ser una buena persona, te enseña a ayudar a otros. La sabiduría que viene de arriba te enseña a amar a tus hijos, amar a tu esposa. La sabiduría que viene de arriba te enseña a amar a tu prójimo. La sabiduría de arriba te enseña y te ayuda a hacer grandes negocios. Te ayuda a ser una buena persona. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le pidió a Moisés que hiciera un templo, que hiciera un tabernáculo, dice que Dios puso su espíritu. Dios escogió a ciertos hombres y puso su espíritu en ellos y les dio sabiduría para hacer toda clase de arte, ingeniería, porque esa sabiduría viene de arriba. Viene de arriba. Amén. Cuando Dios, amén, cuando nosotros nos alineamos con el corazón de Dios y le entregamos a Dios nuestro corazón, Dios nos da de su sabiduría, nos llena de la sabiduría de Dios, no de este mundo, sino la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios es la que nos ayuda a ser mejores cada día, a ser buenos hombres, buenas personas, a ser excelentes padres, excelentes madres. Esa sabiduría viene de arriba, esa no es terrenal, esa viene de arriba. Cuando tú te dejas guiar por Dios y que su sabiduría te guíe y te llene, vas a ser una persona que vas a ser un padre
bendecido, una madre bendecida, un esposo bendecido, una esposa bendecida. Vas a ser un hijo bendecido. ¿Por qué? Porque nos dejamos impregnar con la sabiduría que viene de arriba. Entonces Pablo dice: yo oro por ustedes, pido a Dios que sean llenos de la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de arriba, porque entonces ustedes van a ser, dice, voy a leerlo textualmente, dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Escuche, eso es importante. Diga conmigo: fruto en toda buena obra. Eso habla en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos nosotros, en nuestro día a día, para que tu trabajo, lo que hagas, dé fruto. Eso habla Pablo. Para que tus esfuerzos cada día veas los frutos detrás, veas tus logros, veas tus ganancias. Amén. Para que lleven fruto en toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Pero también dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces yo quiero preguntarte en esta mañana, si quieres ser lleno de la sabiduría de Dios, solamente basta alinear tu corazón a Dios. No solo hoy que estamos aquí, sino el día de mañana que te levantes y le digas: Señor, dame sabiduría para hacer lo que hago en el día y que sea agradable delante de ti. Y cada día que te levantes, tú le digas a Dios: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia para hacer las cosas, aún las que desconozco, aún las que no sé hacer, para vivir una vida más agradable delante de ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre celestial, reconocemos, entendemos, Señor, que tú eres el dueño de la sabiduría y el conocimiento. Padre celestial, hoy venimos delante de ti como tu pueblo, Señor, sedientos de esa sabiduría. Padre, muchas veces somos torpes al hacer las cosas, cometemos errores. Señor, nos hemos tropezado con nosotros mismos, es verdad. Perdónanos, porque hemos querido confiar en nuestros pensamientos, hemos querido confiar en nuestra sabiduría. Pero Padre celestial, hoy te pedimos, Señor, así como tu siervo Pablo clamaba por esa iglesia en Colosenses, así como él decía pedirte por sabiduría, inteligencia espiritual para la iglesia en Colosenses, así nosotros, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia espiritual. Guíanos para ser mejores hijos tuyos cada día, para demostrar al mundo, para ser luz a este mundo, para revelar tu palabra, no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, con nuestros hechos. Dar a conocer que eres un Dios verdadero, eres un Dios real, eres un Dios que cumples tu palabra y cumples tus promesas. Padre eterno, con nuestra vida propia, Señor, dar frutos dignos que te alaben, que te den gloria por lo que hacemos, Señor, por la forma en que vivimos, la forma en que caminamos delante de ti, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.